Era una noche de verano en Miami Beach, y la mansión de los Whitmore brillaba como un diamante sobre las aguas cristalinas de la bahía. Coches de lujo se alineaban en la entrada circular, Lamborghinis, Ferraris, Bentleys y Rolls-Royce que costaban más que la casa de la mayoría de la gente. El sonido de risas sofisticadas y el tintineo de copas de cristal resonaban por los jardines perfectamente cuidados, donde cada rosa había sido importada directamente de Francia. Richard Whitmore, magnate del sector inmobiliario, había organizado esta fiesta exclusiva para celebrar lo que él llamaba la inversión que lo cambió todo. Hacía meses, su empresa estaba al borde de la quiebra. Un proyecto multimillonario de resort sostenible había enfrentado problemas técnicos, ambientales y financieros que parecían imposibles de resolver. Fue entonces cuando un inversor misterioso apareció, ofreciendo no solo el dinero necesario, sino también soluciones innovadoras que nadie había pensado antes. Los invitados de esta noche representaban la élite de Miami, herederos de fortunas familiares, jóvenes emprendedores de Silicon Valley, influencers digitales millonarios y celebridades que facturaban millones solo por publicar fotos. Todos vestían ropa que costaba más que un coche popular, usaban relojes que podrían comprar una casa, y hablaban casualmente sobre sus yates, jets privados y casas de verano en Europa. En el centro de este universo de ostentación, tres jóvenes se destacaban por su arrogancia. Marcus Blackwell, de 28 años, había heredado una fortuna en tecnología y nunca había trabajado un solo día en su vida. Su novia, Isabella Rodríguez, era una influencer que ganaba millones vendiendo productos de belleza a sus seguidoras, mientras ella misma gastaba fortunas en procedimientos estéticos. El tercero era James Morton, que había creado una aplicación de delivery que lo había convertido en multimillonario a los 30 años, pero que también lo había transformado en alguien que creía que el dinero era la única medida del valor de una persona. Estaban parados en la terraza principal, observando el movimiento de la fiesta, cuando algo llamó su atención. Un hombre anciano caminaba lentamente hacia la entrada de la mansión. Parecía tener unos 70 años, con cabellos grisáceos despeinados por el viento marino y la piel marcada por décadas de exposición al sol. Vestía una camisa a cuadros azul y blanca, ya descolorida por el tiempo, pantalones caqui sencillos que habían conocido días mejores, y zapatos de cuero marrón que claramente tenían muchas historias que contar. En sus manos callosas, llevaba un sombrero de paja tradicional, de esos que usan los pescadores para protegerse del sol inclemente del mar. Marcus fue el primero en notar, codeando a sus amigos. «Chicos, miren eso. Creo que el abuelo se perdió». Isabella soltó una risita maliciosa, arreglándose sus cabellos platinados que habían costado $3.000. ¿Estará buscando el muelle? Quizás confundió nuestra fiesta con una reunión de jubilados. El viejo pescador se acercó a la entrada, donde dos guardias de seguridad de traje negro lo observaban con desconfianza. Mostró algo en su cartera, probablemente una invitación, y después de unos minutos de verificación, se le permitió entrar. Esto solo aumentó la curiosidad y el sarcasmo del trío de jóvenes ricos. James tomó un sorbo de su champán Dom Perignon, que costaba $800 la botella, y comentó: «No puedo creer que dejaran entrar a este tipo. Mira su ropa. Apuesto a que la compró en la tienda de segunda mano de la esquina». Marcus completó: «Tío, Whitmore debe estar realmente desesperado por invitados y está invitando a cualquier mendigo de la playa». El pescador entró en la fiesta e inmediatamente se destacó como un pez fuera del agua. Mientras todos a su alrededor vestían ropa de diseñador, joyas caras y accesorios de lujo, él mantenía su simplicidad natural. No parecía avergonzado ni intimidado, de hecho, había una serenidad en sus ojos azules, como si ya hubiera visto todo lo que la vida podría ofrecer. Se dirigió discretamente a un rincón menos concurrido del salón principal, cerca de una de las grandes ventanas que daban vista al mar. Desde allí, observaba silenciosamente el movimiento de la fiesta, a veces sonriendo gentilmente cuando veía algo que lo divertía, otras veces simplemente contemplando las olas que rompían suavemente en la playa privada de la mansión. Un joven camarero, recién contratado y ansioso por impresionar a los invitados VIP, notó al pescador parado allí. Sin ninguna discreción, se acercó con una bandeja de las bebidas más baratas disponibles, cervezas nacionales que contrastaban drásticamente con los vinos raros y champáns franceses que circulaban por el resto de la fiesta. ¿El señor desea algo? Tenemos estas cervezas aquí, son más adecuadas a su presupuesto, dijo con una sonrisa condescendiente. El pescador simplemente agradeció con educación y aceptó una de las cervezas, sin demostrar ninguna irritación por el trato discriminatorio. Esto llamó aún más la atención del trío de jóvenes arrogantes, que se habían posicionado estratégicamente para observar toda la interacción. Isabella no pudo contenerse.
Se acercó al pescador con sus tacones de $1000 repicando en el mármol italiano del suelo, seguida por sus dos amigos. Hola, Carino. ¡Qué sorpresa verte aquí! Cuéntanos, ¿cómo estuvo la pesca hoy? ¿Conseguiste algo bueno? Su voz era dulce como la miel, pero el sarcasmo era evidente para cualquiera que prestara atención. El pescador la miró con esos ojos serenos y respondió simplemente: la pesca siempre es buena cuando sabes dónde buscar, jovencita. Su respuesta tranquila y sabia pareció irritar aún más al grupo, que esperaba una reacción defensiva o avergonzada. Marcus decidió apretar el cerco. Imagino que debe ser difícil estar aquí, ¿verdad, señor? Es decir, todo este lujo, estas personas importantes. No debe ser exactamente su ambiente, ¿cierto? ¿Quizás se confundió? El muelle está a unos 2 kilómetros de aquí. Señaló vagamente en dirección al mar, como si estuviera dando direcciones a alguien perdido. James se unió a la provocación, sacando su iPhone del último modelo del bolsillo, un aparato que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. ¿Quiere que le pida un Uber, abuelo? Incluso puedo pagarle el viaje, considerando que probablemente vino caminando hasta aquí. Los tres rieron a carcajadas, llamando la atención de otros invitados cercanos, que comenzaron a observar la escena con curiosidad. Durante toda esta humillación pública, el pescador mantuvo su admirable compostura. Tomó un sorbo tranquilo de su cerveza y simplemente dijo: «Ustedes son jóvenes. Todavía tienen mucho que aprender sobre las aguas profundas de la vida». Su respuesta enigmática dejó al trío momentáneamente confuso, pero pronto volvieron a reír, interpretando sus palabras como divagaciones de un viejo confuso. Otros invitados comenzaron a prestar atención a la situación. Algunos pocos parecían incómodos con la crueldad obvia de la situación, pero la mayoría simplemente observaba con el tipo de curiosidad mórbida que las personas ricas a veces desarrollan cuando se encuentran con aquellos que consideran diferentes o inferiores. Una señora elegante, usando diamantes que podrían comprar una pequeña ciudad, murmuró a su amiga: «¿Qué situación más extraña? ¿Cómo habrá logrado entrar aquí este hombre?». Su amiga, no menos cargada de joyas, respondió: «Debe ser algún tipo de experimento social de Richard. Ya sabes cómo le gustan esas excentricidades». Mientras tanto, el pescador continuaba en su rincón, ahora claramente el centro de atención, aunque no parecía importarle en lo más mínimo. Observaba a las personas a su alrededor con una expresión que mezclaba compasión y sabiduría, como alguien que ya había pasado por muchas tormentas y aprendido a encontrar paz incluso en medio del caos. La fiesta continuó por una hora más, con el trío de jóvenes haciendo comentarios ocasionales sobre el intruso cada vez que pasaban cerca de él. Otros invitados también comenzaron a hacer bromas susurradas, creando un ambiente cada vez más hostil alrededor del pescador silencioso. Fue entonces cuando todo cambió dramáticamente. Richard Whitmore subió al pequeño escenario que había sido montado en el salón principal, acompañado de su esposa Patricia y de algunos ejecutivos de su empresa. Tomó el micrófono y pidió la atención del público. «Mis queridos amigos, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Como saben, este evento tiene un propósito muy especial». La multitud se calló, todos volteando su atención hacia el anfitrión. Richard continuó: «Hace 6 meses, mi empresa estaba enfrentando la mayor crisis de su historia. Nuestro proyecto de resort sostenible, que representaba 10 años de trabajo y $2.000 millones de inversión, estaba al borde del colapso total. Problemas ambientales, técnicos, financieros, parecía que no había solución posible. La gente escuchaba con interés. Muchos sabían de la crisis de la empresa Whitmore, que había sido ampliamente difundida en los medios especializados. Richard prosiguió: «Fue entonces cuando un ángel apareció en nuestras vidas. Un inversor que no solo trajo el capital necesario, sino también soluciones innovadoras que ni nuestros mejores ingenieros habían pensado. Alguien que entiende no solo de negocios, sino de sostenibilidad, de preservación marina, de tecnología limpia, un verdadero visionario». La curiosidad en la sala era palpable. Todos querían saber quién era este misterioso salvador de la fortuna Whitmore. Richard sonrió y continuó: «Este hombre pidió mantener su identidad en secreto durante todo el proceso. Él quería que las soluciones fueran juzgadas por sus méritos, no por su reputación. Pero esta noche, finalmente, puedo presentarles al hombre que salvó no solo mi empresa, sino que también creó cientos de empleos y un proyecto que va a revolucionar el turismo sostenible en todo el mundo». La expectativa era casi tangible. Todas las cabezas se voltearon, buscando entre los invitados a alguien que pudiera ser el misterioso inversor. Muchos miraron a los empresarios más conocidos presentes,
especulando quién podría ser el héroe de la noche. Richard miró directamente al rincón donde el pescador estaba parado, aún sosteniendo su modesta cerveza. Maestro Santiago, ¿podría, por favor, unirse a nosotros aquí en el escenario? El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las cabezas se voltearon en la dirección que Richard estaba mirando, y allí estaba el viejo pescador, que ahora caminaba tranquilamente hacia el escenario. Marcus, Isabella y James quedaron paralizados, sus caras pasando por una secuencia de expresiones que incluían shock, confusión, incredulidad, finalmente, puro terror. El pescador, ahora identificado como Santiago, caminó con la misma serenidad de siempre a través de la multitud que ahora se abría respetuosamente a su paso. Personas que minutos antes lo miraban con desdén ahora lo observaban con una mezcla de asombro y creciente admiración. Cuando Santiago llegó al escenario, Richard lo abrazó calurosamente, con lágrimas en los ojos. Señoras y señores, este es Eduardo Santiago, más conocido en los círculos financieros internacionales como el fantasma de Wall Street. A los 40 años, ya había construido un imperio financiero valuado en 12.000 millones de dólares, especializándose en inversiones sostenibles y preservación marina. La multitud estaba en shock total. Richard continuó. El maestro Santiago se jubiló a los 50 años y decidió vivir una vida simple, dedicándose a su pasión por la pesca y la preservación de los océanos. Pero nunca dejó de invertir secretamente en proyectos que combinan lucro con responsabilidad ambiental. En los últimos 20 años, él financió más de 200 proyectos alrededor del mundo, siempre de forma anónima. Santiago tomó el micrófono con sus manos callosas, y cuando habló, su voz transmitía la autoridad silenciosa de alguien que había construido un imperio. Gracias, Richard. Saben, yo elegí vivir de forma simple porque aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que vistes o en el coche que conduces. Está en lo que construyes, en el impacto que causas en el mundo, y en la forma en que tratas a las personas, especialmente a aquellas que crees que no pueden hacer nada por ti. Sus ojos recorrieron la multitud, deteniéndose brevemente en el trío de jóvenes que lo había humillado, que ahora estaba prácticamente escondido detrás de otros invitados. Esta noche fue muy educativa para mí. Pude observar cómo algunas personas tratan a aquellos que consideran inferiores. Es una lección valiosa sobre el carácter. Marcus sintió sus piernas flaquear. Isabella estaba pálida a pesar de todo el maquillaje caro. James intentaba mezclarse con la multitud, deseando poder desaparecer por completo. El camarero que había ofrecido las bebidas baratas estaba prácticamente en pánico, dándose cuenta de que había insultado a uno de los hombres más ricos del planeta. Santiago continuó, mi filosofía siempre ha sido simple, al mar no le importa la marca de tu ropa cuando te estás ahogando. Lo que importa es si sabes nadar. Y desafortunadamente, esta noche, vi a muchas personas que aún no han aprendido a nadar en las aguas profundas de la humanidad. Richard retomó el micrófono. El proyecto del resort sostenible que el maestro Santiago salvó no es solo una inversión financiera. Es un modelo que combina tecnología de punta con preservación ambiental, creando empleos para comunidades pesqueras locales y estableciendo un nuevo estándar para el turismo responsable. Gracias a su visión, transformamos una crisis en una revolución. Santiago sonrió gentilmente. El proyecto empleará a más de 2.000 pescadores locales como guías especializados, consultores ambientales y operadores de turismo sostenible. Recibirán salarios dignos y participación en las ganancias, porque son ellos quienes realmente conocen el mar. No hay universidad en el mundo que enseñe lo que estos hombres y mujeres saben sobre los océanos. La revelación continuó siendo surrealista para todos los presentes. Richard explicó cómo Santiago había invertido 50 millones de dólares en el proyecto, pero también había traído una red de contactos internacionales, tecnologías propietarias desarrolladas por sus empresas sostenibles y un conocimiento profundo sobre preservación marina que había adquirido en 2 décadas de pesca contemplativa. El maestro Santiago no solo salvó nuestra empresa, dijo Richard, él creó un modelo que está siendo replicado en 12 países. Estamos hablando de un impacto económico de más de 5.000 millones de dólares en los próximos 10 años, todo basado en sostenibilidad y respeto a las comunidades locales. Santiago tomó el micrófono nuevamente. Saben, yo podría haber llegado aquí en helicóptero, vistiendo un smoking de 5.000 dólares, y todos me habrían tratado con respeto desde el primer momento. Pero elegí venir como realmente soy, un pescador que ama el mar y cree que podemos hacer negocios sin destruir el planeta o humillar a las personas. Hizo una pausa, sus ojos nuevamente encontrando al trío de jóvenes que ahora estaba claramente en pánico. Esta noche, algunas personas me ofrecieron cerveza barata porque asumieron que yo no podría pagar algo mejor. Otros se rieron de mi ropa y sugirieron que me había perdido. Curiosamente,
Esas mismas personas nunca preguntaron mi nombre, nunca quisieron saber mi historia, nunca demostraron interés genuino en conocer quién era yo realmente. La vergüenza en la sala era palpable. Muchos invitados comenzaban a recordar sus propias reacciones al ver a Santiago llegar, y no se sentían orgullosos de lo que recordaban. Pero también conocí a personas interesantes esta noche. Santiago continuó con una sonrisa. El camarero que me ofreció la cerveza, por ejemplo. Después descubrí que está trabajando en 3 empleos para pagar la Universidad de Ingeniería Ambiental. Hablamos por unos minutos sobre preservación marina, y sus ideas son brillantes. Por cierto, joven, ¿dónde está usted? El camarero, mortificado, se presentó temblando. Santiago continuó: me gustaría ofrecerle una beca completa, más una pasantía remunerada en una de mis empresas. Personas con su dedicación y pasión son exactamente lo que necesitamos para cambiar el mundo. La transformación fue instantánea. El camarero, que minutos antes había tratado a Santiago con condescendencia por asumir que era pobre, ahora estaba recibiendo una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Las lágrimas en sus ojos eran de gratitud y también de vergüenza por sus prejuicios iniciales. Santiago entonces dirigió su atención al trío de jóvenes arrogantes, que ahora intentaba esconderse detrás de una columna de mármol. Yo también tuve conversaciones interesantes con algunos jóvenes emprendedores esta noche. Ellos me enseñaron mucho sobre cómo no juzgar a las personas por la apariencia. Marcus, Isabella y James sabían que no había escapatoria. Lentamente, emergieron de su escondite improvisado, sus caras rojas de vergüenza y bochorno. La multitud los observaba con una mezcla de curiosidad y desaprobación evidente. Ustedes saben, dijo Santiago, su voz aún gentil pero cargada de sabiduría, cuando yo era joven como ustedes, también cometí el error de juzgar a las personas por lo que parecían tener, no por lo que realmente eran. La diferencia es que aprendí de mis errores. La verdadera madurez no está en tener mucho dinero joven, sino en saber cómo usar ese dinero para construir puentes, no muros. Isabella intentó acercarse, balbuceando disculpas incoherentes, pero Santiago levantó la mano gentilmente. No se preocupen por disculpas. Preocúpense por lecciones. Su dinero puede comprar coches caros y ropa de diseñador, pero no puede comprar sabiduría, respeto genuino o la paz que proviene de saber que estás marcando una diferencia en el mundo. Marcus, reuniendo coraje, finalmente logró hablar. Señor Santiago, nosotros, cometimos un error terrible. No sabíamos quién era usted. Santiago sonrió tristemente. Exactamente, joven. Ustedes no sabían quién era yo, pero aún así me trataron mal. Eso dice más sobre ustedes que sobre mí. El carácter de una persona se revela no en la forma en que trata a sus superiores, sino en la forma en que trata a aquellos que considera inferiores. La lección estaba siendo aprendida de la forma más pública y vergonzosa posible. Richard, percibiendo el momento educativo, añadió: el maestro Santiago eligió invertir en nuestro proyecto no solo por la rentabilidad, sino porque nuestra propuesta incluía un componente social fuerte, enfocado en elevar a las comunidades locales en lugar de explotarlas. Santiago concluyó su participación en el escenario con una reflexión final. Volví al mar a los 50 años porque descubrí que la pesca me enseña paciencia, humildad y respeto por la naturaleza. Cada pez que capturo, lo hago con gratitud. Cada ola que observo me recuerda que hay fuerzas mucho mayores que nosotros en este mundo. El dinero es solo una herramienta, lo que importa es cómo usas esa herramienta. Bajó del escenario en medio de una ovación respetuosa, muy diferente de la recepción que había recibido cuando llegó. La gente ahora se acercaba a él con genuina admiración y respeto, queriendo conocer mejor al hombre que se había revelado mucho más de lo que aparentaba. Durante el resto de la noche, Santiago fue el centro de atención, pero de una forma completamente diferente. Conversó con empresarios sobre sostenibilidad, con jóvenes sobre el propósito de vida y con otros inversores sobre la importancia de usar el capital para crear un impacto positivo en el mundo. Marcus, Isabella y James pasaron el resto de la fiesta intentando redimirse, acercándose tímidamente a Santiago en diferentes momentos. Para su sorpresa, él los recibió con gentileza, ofreciéndoles consejos sobre cómo usar sus fortunas e influencias de forma más constructiva. Ustedes tienen recursos que la mayoría de las personas nunca tendrá, dijo Santiago a Marcus durante una conversación más tarde en la noche. Con esos recursos viene una responsabilidad. Pueden elegir usar su dinero para impresionar a la gente en fiestas, o pueden usarlo para resolver problemas reales en el mundo. La elección es suya, pero recuerden, al final de la vida, nadie recuerda el coche que conducías, sino las vidas que tocaste. Isabella, aún visiblemente afectada por la experiencia,
Preguntó, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos ser más como usted? Santiago sonrió, empiecen pequeño. Traten bien a las personas que no pueden hacer nada por ustedes. Sean curiosos sobre las historias de los demás. Recuerden que todo el mundo tiene algo que enseñar, independientemente de su cuenta bancaria. James, que había forjado su fortuna a través de la tecnología, quedó particularmente impresionado cuando Santiago mencionó sus propias empresas de tecnología sostenible. Invierto en tecnologías que resuelven problemas ambientales desde hace 2 décadas, explicó Santiago. Desarrollamos sistemas de purificación de agua oceánica, tecnologías de acuicultura sostenible y plataformas que conectan a pequeños pescadores con mercados globales. La tecnología debería servir a la humanidad, no solo al lucro. A medida que avanzaba la noche, la historia de Santiago se volvía aún más impresionante. Richard reveló que él había financiado secretamente hospitales en comunidades pesqueras, escuelas técnicas en regiones costeras pobres y programas de preservación marina en más de 30 países. El maestro Santiago, explicó Richard, es conocido en los círculos filantrópicos como el benefactor silencioso. En los últimos 20 años, ha donado más de $3.000 millones para causas relacionadas con los océanos y las comunidades marítimas, siempre de forma anónima. Cuando la fiesta finalmente llegó a su fin, en las primeras horas de la mañana, Santiago estaba en la terraza de la mansión, observando el amanecer sobre el mar. Algunas personas se unieron a él en ese momento contemplativo, incluido el trío de jóvenes que lo había humillado horas antes. Ustedes saben, dijo Santiago suavemente, me levanto todos los días a las 5 de la mañana para pescar. No porque necesite el pescado, no porque necesite el dinero, sino porque el mar me enseña algo nuevo todos los días. Hoy, por ejemplo, aprendí que las lecciones más importantes de la vida a veces vienen en los momentos más inesperados. Marcus, con una humildad que nadie había visto en él antes, preguntó, «Señor Santiago, ¿qué hará ahora? Después de toda esta exposición». Santiago sonrió, «Mañana, me levantaré a las 5 de la mañana y me iré a pescar. Porque soy, antes que nada, un pescador. El resto es solo lo que hago con los peces que capturo». Mientras los invitados comenzaban a despedirse, muchos se acercaban a Santiago para intercambiar contactos, proponer asociaciones o simplemente agradecerle las lecciones de la noche. Él recibía a todos con la misma gentileza serena que había demostrado durante toda la humillación inicial. El camarero que había recibido la beca se acercó para despedirse y agradecer una vez más. Santiago le aconsejó, «Estudia mucho, trabaja duro, pero nunca olvides de dónde vienes. Y cuando tengas éxito, y estoy seguro de que lo tendrás, recuerda cómo te sentiste esta noche y trata a todos con la dignidad que merecen». Las últimas personas en despedirse fueron Marcus, Isabella y James. Se acercaron juntos, aún claramente avergonzados, pero también transformados por la experiencia. Isabella habló primero, «Señor Santiago, no sabemos cómo agradecerle la lección de hoy. Prometemos que seremos diferentes». Santiago los miró con compasión paternal, «No me agradezcan. Agradézcanse a ustedes mismos por estar dispuestos a aprender. Y recuerden, no es suficiente prometer ser diferentes. Necesitan actuar diferente, todos los días, en cada interacción, especialmente cuando nadie esté mirando». Marcus preguntó, ¿nos perdona? Santiago respondió, «No hay nada que perdonar. Ustedes me dieron un regalo esta noche. Me recordaron por qué elegí vivir una vida simple y por qué sigo invirtiendo en proyectos que marcan la diferencia. A veces, necesitamos ser puestos a prueba para recordar quiénes somos realmente». Mientras los jóvenes se alejaban, visiblemente cambiados por la experiencia, Santiago permaneció en la terraza, observando las olas. Richard se unió a él para una conversación final. «Maestro, gracias por aceptar revelarse esta noche. Sé que prefiere el anonimato», dijo Richard. Santiago respondió, «A veces, las lecciones más importantes exigen que salgamos de nuestras zonas de confort. Esta noche fue necesaria, no solo para esos jóvenes, sino para todos nosotros». Richard continuó, «El proyecto cambiará cientos de miles de vidas. ¿Cómo puedo agradecerle adecuadamente?» Santiago sonrió, «Siga siendo fiel a los principios que establecimos. Recuerde que el verdadero éxito se mide no solo por las ganancias, sino por el impacto positivo que causamos en el mundo». Cuando finalmente se quedó solo en la terraza, Santiago sacó su teléfono sencillo, un modelo básico que contrastaba cómicamente con los smartphones de última generación que todos los demás usaban, y llamó a alguien. «Hola, querida», dijo suavemente. «Sí, la fiesta fue educativa. No hubo problemas. De hecho,
Fue una noche muy productiva. Encontré a algunos jóvenes que necesitaban una lección sobre humildad, y quizás aprendieron algo. También encontré a un muchacho brillante que va a estudiar ingeniería ambiental. Ya le ofrecí una beca. Hizo una pausa, escuchando la respuesta del otro lado de la línea. Sí, amor, ya voy a casa. Me levantaré temprano mañana para pescar. Al fin y al cabo, solo soy un pescador que a veces hace otras cosas. Santiago guardó el teléfono y caminó tranquilamente hacia la salida de la mansión. En la entrada, donde horas antes había sido cuestionado por los guardias de seguridad, ahora fue saludado con profundo respeto. Caminó hasta la calle donde había estacionado su vehículo, una camioneta Ford sencilla, de 10 años, que usaba para transportar su equipo de pesca. Contrastaba drásticamente con los coches de lujo que aún estaban siendo retirados por los aparcacoches. Antes de partir, Santiago miró una vez más la mansión iluminada, donde la fiesta finalmente había llegado a su fin. Sonrió gentilmente, se puso su sombrero de paja y condujo de regreso a su casa sencilla a la orilla del mar, donde se levantarían unas horas para un nuevo día de pesca, porque, al fin y al cabo, eso era lo que realmente era, un pescador que había aprendido que las mayores fortunas no están en los bancos, sino en las lecciones que la vida nos enseña y en la forma en que elegimos tratar a nuestros semejantes. La historia del pescador millonario se extendería rápidamente por los círculos sociales de Miami, convirtiéndose en una leyenda urbana sobre humildad, sabiduría y la importancia de nunca juzgar un libro por su portada. Pero para Santiago, sería solo un día más en el que el mar le enseñó algo valioso sobre la naturaleza humana.